El mes de mayo nos tocó a Marcelita y a mí, y ustedes, ¿cuál es el tema? A ver si ya vieron la cartelera. Permanecer con determinación, muy bien. Ya todos vieron la cartelera, o si no los invito a que se den una paradita y vayan y miren la cartelera un momentico, porque vamos a hablar de eso. ¿Ya todos la vieron, seguro? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar esta palabra, empezamos a ver una estrategia. Siempre que empezamos a leer la palabra, o que empiezo a leer la palabra, yo encuentro las estrategias de Dios. Dios es un estratega. Él tiene una meta, un plan, un propósito y un cómo, ¿sí? Unos objetivos estratégicos para llegar a esa meta. Y encontramos que, siendo la meta la gloria del Padre, cuáles son esos objetivos estratégicos y cuáles son, digamos, esos planes de trabajo que Dios tiene alrededor de la gloria del Padre. Y ese plan de trabajo está fundamentado en que nosotros permanezcamos adheridos a la vida verdadera. ¿Amén? Entonces, vámonos a Juan 15, que es sobre este capítulo que vamos a trabajar hoy, toda la palabra. ¿Quién me puede leer Juan 15, 1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces empezamos a revisar por qué Él se llama la vid, ¿sí? O una de las razones. Seguramente alrededor de esta palabra hemos hecho muchos estudios y muchos análisis, pero lo veíamos desde estos dos puntos de vista. Por un lado, la vid, de la vid sale el vino, y el vino es un líquido que se utiliza en momentos de fiesta, ¿cierto? De felicidad, de alegría, de compartir, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el vino es una fuente de felicidad, ¿cierto? Y también para lograr sacar lo mejor del vino, entendiendo que el vino, si lo comparamos con los otros líquidos, es un líquido precioso, ¿cierto? Podríamos decirlo, no es cualquier líquido, no es cualquier bebida, es una bebida fina, es una bebida costosa, es una bebida trabajada. Para lograr esa bebida, para lograr lo mejor de la uva, la mejor expresión de la uva es el vino, ¿cierto? Y para lograr esa mejor expresión de la uva, pues la uva tiene que ser trillada, macerada, ¿cierto? Escurrida, pasada por un trabajo importante para sacar la mejor versión de la uva, que es el vino. ¿Ven? Entonces, nosotros veíamos que aquí hay dos claves importantes en la vida de nosotros como cristianos. La primera es que nosotros somos también humanos y también tenemos una vida, unos sueños, unos anhelos humanos, ¿cierto? Y tenemos nuestra vida cristiana, que es caminar en el propósito de Dios. Y en este ejercicio decíamos, listo, la fuente de felicidad del ser humano, ¿cuál es? Digamos que nosotros en este momento no tuviéramos el conocimiento que tenemos y estuviéramos en la búsqueda normal de la felicidad que está todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería esa búsqueda de la felicidad? El hedonismo. Lograrlo, ¿cierto? Los logros. Pero resulta que cuando empezamos a caminar y a lograrlo, ¿cuántos han tenido logros? Logros humanos, ¿sí? Listo, entonces uno sueña algo, lo logra, siente gran felicidad y plenitud, eso le dura un rato y luego viene otro sueño para alcanzar otro logro y alcanzamos el nuevo logro y vivimos el mismo ciclo, pero ese gozo como que no durara tanto, ¿cierto? Como que no nos conformamos, como que no nos llena, y está bien, o sea, es parte de nuestra humanidad, está bien, porque si nosotros nos conformáramos con el primer logrito, pues no seríamos soñadores y luchadores, y es a lo que hemos sido llamados. Pero hablando con Marcelita, que es psicóloga, yo siempre he dicho, listo, la verdadera felicidad es lograr el propósito, o sea, ¿para qué nací? Porque nací como soy, con el carácter que tengo, con los talentos que tengo, con los que no tengo, ¿sí? En el año que nací, en la familia que nací,
¿por qué todo esto? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué soy colombiana y no francesa? ¿Por qué alemana? ¿Por qué? El por qué, ¿cierto? Pues yo me cuestiono mucho, ¿no? Yo me cuestiono todo. A veces no es tan chévere cuestionarse tanto. Pero yo sí me pregunto, bueno, ¿por qué? 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 Y no un por qué depresivo, no soy depresiva, pero siempre quiero la respuesta de todo. Entonces, cuando yo siento que todos los seres humanos estamos en esa misma búsqueda, ¿por qué nací? ¿Por qué existo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito para el que yo vengo? Pero lo confundimos con lo que todo el mundo nos dice, ¿cierto? No, pues claro, casi vengo, ¿sí? Y todos estamos en la búsqueda de eso. Pero lo tenemos y no nos conformamos. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente nos hace felices es alcanzar nuestro propósito. Caminar en el propósito es lo que nos da el sentido de vida, que era lo que me decía Marcelita. Eso se llama sentido de vida desde la psicología, bueno, sentido de vida. Entonces, cuando encontramos el sentido de vida es cuando somos realmente felices, cuando alcanzamos la plenitud. Pero resulta que ahora sí, pongámonos en la silla cristiana. Pues este propósito de vida no se alcanza afuera, porque el único que sabe cuál es el propósito para el que nos creó es Dios, ¿sí? Entonces nosotros digamos que crecemos pensando en una profesión, ¿sí? en una carrera, tal vez en una familia, pues porque es lo que vemos, lo normal, ¿sí? Pero resulta que cuando alcanzamos eso, de pronto nos damos cuenta que eso hace parte del cómo, pero que no es el para qué, ¿sí? Entonces nuestra profesión, nuestra carrera, nuestros talentos hacen parte del cómo, pero no del para qué, ¿sí? Entonces encontremos ese para qué, que es el propósito de Dios y es el plan de Dios en nuestra vida, y caminemos sobre él, porque a veces nos desviamos con los propósitos y planes que nos pinta el mundo y creemos que nuestra profesión o el oficio que ejercemos durante la vida es el propósito. Y ya, lo logré, y ya llegamos. Resulta que ese es solamente uno de los cómo que Dios tiene en nosotros para lograr su propósito. Hablando de David, también encontramos que los profetas hablaban del pueblo de Israel como la vid de Dios. Pero cuando vino Jesús, encontró que esa vid de Dios era una vid que no estaba dando fruto. Entonces él vino y dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces ahí decía, porque analizábamos en ese versículo, ¿por qué verdadera? Yo no tengo que venir a decir, yo soy la Clarena verdadera, porque yo soy Clarena, no hay otra por ahí diciendo que es Clarena o queriendo, digamos, robar mi identidad. Él dijo, yo soy la vid verdadera, porque tal vez había otras vid queriendo decir que eran la fuente del propósito, de la promesa, del cumplimiento, y no lo eran. Y hoy en día también hay esas vid. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo que Él es la vid verdadera, que Él es el verdadero cumplimiento del propósito, que ese cumplimiento del propósito me va a dar la felicidad que como humano busco, pero además me va a dar la plenitud y el gozo que solo Dios me puede dar. Él lo que nos dice es, permanezca ahí, no se mueva de ahí, ¿sí? Porque es ahí donde usted va a entender para qué lo cree. De lo contrario, va a estarse preguntando toda la vida o buscando respuestas en el mundo, porque no va a encontrar la razón, porque esa razón solamente yo la tengo porque yo me la inventé, ¿sí? Nadie más se la inventó, tengo derechos de autor sobre ese propósito que tengo para su vida. Entonces, ¿qué significa permanecer? Permanecer es quedarse en un lugar, no moverse de ese lugar, pero permanecer es una acción. Permanecer, y las acciones son ¿qué? Movimiento, ¿cierto? Una acción es moverse, es hacer algo. Entonces, ese permanecer que encontrábamos es un permanecer con determinación, es un permanecer que implica acción, no es un permanecer estático, ¿sí? Es un permanecer que implica acción. Entonces, digamos que nosotros hasta aquí lo hemos entendido muy bien y tal vez hemos trabajado muy bien en ello y hemos caminado durante años en ello, y es permanecer en Cristo, ¿sí? Entonces, como cristianos tenemos fe, llevamos nuestras cosas al Señor, oramos, algunos contribuimos en la iglesia con algún ministerio,
en fin, unos más, otros menos, pero todos queremos permanecer o tenemos acciones que nos permiten permanecer en Cristo y llevamos años permaneciendo. Lo que tenemos que revisar es si ese permanecer ha sido activo o es pasivo, porque el permanecer del que Dios nos habla en esta palabra es activo, es permanecer con determinación, porque cuando permanecemos en la vid, Él empieza a trabajar, pero para Él poder trabajar nosotros tenemos que dejarlo trabajar, ¿sí? Y si no lo dejamos trabajar, estamos permaneciendo estáticos. Yo he encontrado un ejemplo que nos puede ilustrar lo que significa permanecer en movimiento. Y ese ejemplo es el planeta, la Tierra, ¿sí? La Tierra debe permanecer en su órbita, no se puede salir de ahí, ¿sí? Pero la Tierra genera dos movimientos, rotación y traslación, ¿cierto? Es una permanencia activa, ella está ahí en esa misma órbita, pero no está quieta. Si ella estuviera en la órbita, pero no rotara, ¿qué podría pasar? Pasaría esto. El movimiento rotatorio de nuestro planeta provoca también la fuerza centrífuga que hace que la Tierra no sea redonda sino ovalada. Ya pues, yo pensaba que era redonda. Al desaparecer esta fuerza, el planeta iría recuperando paulatinamente su redondez, provocando que los océanos se desplazaran hacia los polos a causa de la fuerza gravitacional. ¿Creen que quedaría vida con eso? Listo. Si no rotara, si no se trasladara, si el planeta dejara de realizar el movimiento de traslación con la velocidad que lo hace, además con una velocidad permanente, ¿sí? Eventualmente se acercaría al sistema solar por la ausencia de la fuerza centrífuga que equilibra su órbita respecto al Sol. ¿Quedaría vida? No quedaría vida. Tiene que tener un movimiento constante, permanente, activo, para que pueda haber vida en el planeta. ¿Qué pasaría entonces si se sale de la órbita? Dice aquí, terminaría engullido por él mismo o formando otra órbita más cercana al astro rey, convirtiéndolo en un planeta estable pero calcinado donde no podrían vivir ni las bacterias. ¿Sí? Entonces ahí sí, mejor dicho, peor. Entonces, entendemos un poco la analogía de lo que significa permanecer, ¿sí? No es quedarnos quietos. Si la Tierra se quedara quieta en la órbita, el mundo se acaba, ¿sí? Es permanecer, pero permanecer activo, permanecer con determinación. Pero además no es una actividad, no es la actividad que yo quiera, ¿sí? No es el movimiento que a mí me parece. ¿Qué tal que la Tierra dijera, no, yo no voy a trasladarme a 30, ¿cómo es la velocidad que dice aquí? A 30 metros por segundo, ¿no? Hoy estoy cansada y me voy a trasladar a 10. El fin del mundo también, ¿no? Ella tiene que permanecer en un movimiento, ¿sí? Determinado y tiene que permanecer activo. El ejemplo que nos diste de las hojas secas de la vid, que ella nos explicaba que la vid tiene pues las hojitas, ¿no? Pero las hojitas están activas y están bien, están vivas si son verdecitas. Pero si también pueden estar pegadas de la vid, pero estar secas y muertas. ¿Y qué pasa con esas hojas secas y muertas? Sí, exacto. Podemos permanecer allí, la uva puede permanecer de pronto por un tiempo ahí, agarrada, y hay veces que nos toca venir, y no solamente a la vid, a las plantas, venir y cortarle esa hoja seca porque no se cae solita. Y está seca, chupándole toda la energía a la mata, entonces nos toca venir y cortarla. Y pues el Señor habla aquí también de cuando Él tiene que hacer ese corte, ¿no? Porque se está chupando la vida. ¿Listo? Entonces permanecer ya entendimos que significa una acción, significa permanecer haciendo algo. Y en este caso es en obediencia, porque no es permanecer haciendo lo que a mí me parece, sino permanecer haciendo lo que Dios tiene para mí. Y a veces ese a mí me parece lo relacionamos con lo que sabemos que no está bien, pero aún así lo queremos hacer. Pues sí, eso hace parte.
pero a veces hacemos cosas que creemos que están bien, ¿sí? Para el Señor y porque sí, yo estoy haciendo lo mejor para mi Señor, pero pues es que eso no es lo que Dios está necesitando. Tenemos que dejar que Dios hable, que Dios nos diga cuál es su propósito, cuál es su plan, ¿sí? Y que para ese plan trabajemos. Porque si no, pues estamos permaneciendo ahí, pero de pronto se nos están secando las hojitas. ¿Listo? Entonces dice, en ese versículo 1, la segunda parte dice, y mi Padre es el labrador. Entonces resulta que antes de esa siembra y antes de ese fruto y antes de todo esto hay una preparación para que este fruto pueda salir sano, saludable, mucho fruto. Entonces buscábamos cómo se siembra la vid. La vid se siembra. Primero se abre un hoyo de 40 centímetros, luego se remoja 15 minutos, luego hay un riego abundante y en la parte de abajo, antes de sembrar, hay que poner piedras para que el drenaje sea mejor, ¿no? Eso fue lo que encontramos. Entonces, la analogía que veíamos respecto a esto es, primero un hoyo de 40 centímetros, entonces lo primero que Dios tiene que hacer es romper, cavar, ¿cierto? Lo primero que Dios hace es romper. ¿Duele? Duele mucho, ¿sí? Entonces a veces nos quedamos ahí como cuando uno se raspa mucho y le vienen a hacer la curación y le duele, ¡ay no! Déjenme que se seque sola, ¿sí? Entonces a veces nos quedamos en el romper. Otras veces decidimos asumir ese golpe, ese dolor y dejarnos romper. Entonces viene un segundo punto, nos tiene que poner en remojo. ¿Cómo estaremos de tiesos? Pues primero nos tiene que romper y después nos tiene que poner en remojo. Dice que se remoja 15 minutos, entonces Él tiene que empezar a ablandar nuestro corazón. Cuando ya nos dejamos romper, cuando ya dejamos cruzar la barrera, bueno, entra mi vida, pues, está bien, debemos entrar. Y lo dejamos cruzar la barrera y esto pensamos que es, ¿no? Cuando nos convertimos al cristianismo, que lo dejamos entrar en mi vida, muchas veces no. Muchas veces lo dejamos entrar a unos aspectos de nuestra vida y a otros no. O sea que Dios a nosotros, que ya llevamos años en la vida cristiana, todavía nos tiene que decir, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si quieres oírme en esa situación, entraré ahí, cenaré contigo y te resuelvo el problema. ¿Sí? Él todavía nos tiene que hablar así para situaciones de nuestra vida. O sea que no creamos que ya dejamos entrar a Jesús porque hace 25 años hicimos una oración que abrió nuestro corazón y llevo 30 años en la iglesia y ya Jesús entró. No, hay situaciones en las que no lo estás dejando entrar, no lo has dejado entrar y Él está ahí. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta también de esa situación y no me has dejado entrar. Entonces, hablando en nuestro corazón. Luego dice, el 50% de la tierra es original y el 50% de la tierra es abonada. Entonces aquí veíamos otra analogía. Hay una parte de la tierra que él trabaja, que él le pone los nutrientes que él necesita, entonces hay cosas que quita de esa tierra y pone lo otro. Esto es lo que había en esta tierrita no me sirve, yo necesito es que haya esto. Pero hay otro 50% de esa tierra que la deja como está, ¿sí? Eso quiere decir que hay cosas en nuestra vida que Él ha puesto, que es nuestro carácter, que es nuestra personalidad, que es nuestro talento, que no sé cuántas cosas hay en nuestra vida, que puede que a otras personas les incomode, pero que Dios las puso ahí como parte del cumplimiento de su propósito y eso no va a cambiar, ¿sí? Eso no va a cambiar porque eso Él lo puso ahí. ¿Sí? Entonces es como cuando le pasa a uno que le da una profecía al esposo y le dicen que está magnífico así, que no lo van a cambiar. Y uno, pero yo esperaba que dijera que iba a hacer un cambio, me había dicho. ¿Cierto? Que me lo iban a cambiar, pero todito. Y resulta que el Señor le dice a uno, no señora, no se lo va a cambiar porque pues, yo fui la que lo hice. Yo fui el que lo hice. Y lo hice así porque así lo necesito, porque tengo un propósito para Él, usted no sabe cuál es, pero yo sí. Y yo lo necesito así. Así lo hice y así lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, eso hace parte del mismo cumplimiento del propósito. Porque en nuestro carácter y nuestra personalidad muchas veces lo que tenemos de bueno es lo mismo que tenemos de malo, ¿sí o no? Entonces, un psicorrígido, muy aburrido, muy psicorrígido, muy cuadriculado, muy lleno de cuentos,
Pero, ¿qué tiene de bueno un psicorrígido? Organizado, planea. Amén. Y a estas mentes que yo digo que yo no pienso en cuadritos sino en postal, a estas mentes que les caen las ideas así revueltas, ¿necesitan al lado un psicorrígido o no? Claro que sí, ¿sí? Y al revés también, esas mentes tan cuadriculadas necesitan al lado un postalito o no, ¿cierto? Entonces lo que tenemos digamos como de defecto o de deficiencia, por otro lado se convierte en una fortaleza. Entonces por eso Dios dice, no, es que eso yo no se lo voy a quitar, es que esas son las fortalezas que yo puse en él. Hay cositas que no son chéveres de esas fortalezas, en él o en ella, hay cositas que no son chéveres de esas fortalezas, pero ahí las voy a dejar, porque eso hace parte de mi propósito, y es que el que conoce el propósito soy yo, usted, ¿sí? Y esto hace parte de lo que yo necesito que esa persona tenga. Entonces el 50% de las personas que usted conoce y de usted mismo va a cambiar, y el otro 50% se va a quedar porque hace parte del plan, del propósito de Dios para su vida. Amén. Entonces preguntémosle al Señor cuál es el 50% al que yo tengo que morir y el que yo tengo que dejar, y qué hago con el otro 50% que sí se debe quedar, cómo lo canalizo, cómo lo alineo, cómo lo llevo a la presencia de Dios y cómo lo pongo al servicio de Cristo, ¿sí? Y para Cristo, cómo lo pongo a funcionar para Cristo. Luego dice que el riego debe ser abundante. Entonces desde el momento en que nosotros nos adherimos a la vid, abunda su presencia empieza a abundar en nosotros. Cuando a veces sentimos que no la merecemos, cuando a veces sentimos que a mí todavía me falta mucho como para que Dios se manifieste hacia mi vida, yo todavía tengo que morir a mucho como para que Dios me esté hablando como me está hablando, o me haga sentir lo que me hace sentir, o me revele lo que me revela. Creo que no lo merezco, ¿sí? Y resulta que Dios dice, es que en el momento que usted se dé a la vid, yo empiezo a regarlo en abundancia para que usted empiece a dar fruto. O sea que ese riego no se va a acabar, porque ese es el riego del Padre, ¿sí? Que es su presencia y su espíritu. Y todo esto debe estar fundamentado sobre rocas, porque son las rocas las que permiten también el drenaje y que se nutra la vid. Entonces Cristo, la vid, arriba de donde estamos colgados, y Cristo abajo, la roca sobre la que estamos parados. ¿Listo? Entonces vamos al versículo 7. Juan 15, 7. ¿Todo el tiempo vamos a estar en Juan 15? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Exacto. Entonces, él ahí nos está hablando de un permanecer en doble vía. Si permanecéis en mí, eso es lo que sabemos hacer muy bien cuando llevamos una vida prolongada. ¿Sí? Nuestro gozo, nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿sí? Para que tu gozo sea cumplido. Para que y mi gozo, ¿cómo es? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Exacto. El gozo de Él y nuestro gozo. ¿Cuál es el gozo de Él? La gloria del Padre. ¿Cómo llegamos a la gloria del Padre? Ya lo vamos a ver con Marcelita. ¿Sí? Cómo Jesús trabaja, o cuál es el plan de trabajo de Jesús para la gloria del Padre, para la meta, esa meta, ese objetivo final, esa meta estratégica que es la gloria del Padre, la mega meta es la gloria del Padre, ¿cierto? Y cómo Jesús llega ahí. Entonces el gozo de Él es puesto en nosotros, la gloria del Padre, ¿sí? Y nuestro gozo cumplido, ¿sí? Todo eso que queríamos ser felices, listo, ya, háganlo, sea feliz pues, pero es que no va a hacerlo si no camina en este propósito, amén. Cuando no permitimos que eso suceda en nuestra vida, ¿sí? Lo que recibimos al principio se empieza a oxidar, la armadura, la fortaleza, la fuerza que Él nos dio, los dones que Él nos dio, todo lo que Él trabajó en nosotros se empieza a oxidar, se empieza a vinagrar, se empieza a pudrir, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues el jardinero, ¿qué tiene que hacer? Echarle tijera, ¿cierto? Echarle tijera, porque eso le va a dañar la vida. Entonces ahora le doy paso a Marcelita con la segunda parte, que habla de esa acción, de esa determinación que debemos tener en la vida.
días, ¿cómo están? Bueno, antes de continuar, bueno, a mí me toca el tema de terminación, pero yo quisiera como contarles, hace un mes la pastora predicó, y predicó también sobre el tema de la armadura, ¿sí? De la armadura oxidada. Entonces, ustedes, pues yo salí adelante, ustedes me escucharon aquí, pero yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de todo lo que me pasó. Yo estaba allá atrás y pues yo en la alabanza comienzo a entrar en un tema de la presencia del Señor, como pues, la mayoría o todo. Y resulta que al lado yo tenía a Ana Belén, que a pesar que pues no la veo, y Ana Belén sacó su pandereta, ¿sí? Su pandero. Y yo tenía los ojos cerrados y yo comencé a escuchar la pandereta de ella. Y Dios me decía, dile que vaya por toda la iglesia, porque en este momento están cayendo espíritus inmundos, pero rápido, ya, ¿sí? O sea, Dios no nos está llamando para dentro de un año que va a haber una batalla, ¿sí? Dios nos está llamando para ya, ¿sí? Entonces yo no le expliqué nada a ella, y la verdad yo pensé que no lo iba a hacer, pero yo la cogí por detrás y le dije, Ana, andate ya por toda la iglesia, pero yo no le dije qué, y la empujé. Y ella me miró y ella se fue con la pandereta. Y yo veía como espíritus inmundos que salían de la gente eran derrotados con esa pandereta. Otra, y chévere que él esté aquí, porque yo tuve una visión con Elías hace pues cierto tiempo, y yo veía como Dios derramaba aceite sobre él, sobre nadie más, sobre él. Y él derramaba aceite sobre la congregación y sobre el resto de la alabanza. Entonces yo siempre le digo, Eli, cuando tú no estás en la alabanza, o sea, suena chévere, suena rico, pero Elías es la ficha clave, pues es lo que yo he sentido, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con el tema de la determinación. ¿Por qué? Después de ese tema, yo salgo, Dios, es muy chistoso porque cuando Dios a mí me habla, Él me dice, Él comienza un fuego, haga de cuenta, no sé, como si ustedes lo estuvieran llenando, ¿sí? Y yo tengo que hablar, y lo chistoso es que yo tengo que hablar, pero yo no sé de qué voy a hablar, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba allá atrás, yo sentí esa candela, y yo decía, yo tengo que coger el micrófono, pero no tengo idea qué voy a decir, hasta a veces me da miedo, ¿sí? Pero yo entendí, digamos, que el propósito para el cual Dios me ha traído. Entonces yo le dije a la pastora que se podía hablar, ella me miró, ella no me preguntó de qué, y yo le dije, pastora, por favor, se lo pido, me va a reventar. Entonces ella me dijo, listo, sale. Cuando yo salí, yo vi un ejército, ¿sí? O sea, nosotros, esta iglesia es el ejército de Dios, ¿sí? Nosotros estamos en este momento en batalla, y Dios me viene hace como casi 2 meses mostrándome que estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. Pero el tema es que nosotros tenemos la armadura oxidada, ¿sí? Tenemos la armadura vieja. ¿Usted se puede proteger con la armadura oxidada? Primero, es algo que pesa muchísimo, y la armadura oxidada se convierte en un lastre, o sea, se convierte en un grillo, o en un grillete, en una cadena, ¿sí? Entonces cuando usted, y por eso es que muchos a veces queremos avanzar, queremos ir más allá, queremos ir a predicar, queremos entrar al ministerio de la alabanza, pero no podemos, ¿sí? Por X o Y motivo, esos grilletes nos alan hacia atrás, ¿sí? Entonces yo sentía que Dios nos está llamando en este momento a dejar toda esa armadura, ¿sí? Miren, a veces nosotros decimos, no, Dios me habló hace 15 años y me dijo esto, y yo estoy pegada de lo que Dios me habló hace 15 años. ¿Y por qué hace 15 años? Si nosotros tenemos que estar en intimidad con Él para escuchar su voz, ¿sí? Si usted está cerca de alguien, usted escucha su voz, ¿sí? Si Elías está en Madrid y yo estoy aquí, yo lo oigo, a menos de que sea para el celular, ¿sí? Pero con Dios el tema del celular no existe, ¿sí? El tema es de relacionamiento, de cercanía, ¿sí? Y en ese tema, pues me parece muy interesante porque lo que yo siento que Dios viene a hablar acá hoy es, haga una determinación.
Y miren lo que significa determinación. Determinación significa tomar hacer una situación resolutiva. Cuando usted determina algo, ¿eso qué quiere decir? Que usted va a resolver algo, ¿sí? Entonces es una situación resolutiva y dice que fijar los términos de algo para algún efecto. El concepto también se utiliza en sinónimo como valor u osadía. O sea que si usted es en realidad hijo de Dios, o si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ser valientes, ¿sí? Para poder tener una determinación. Bueno, hasta aquí llegó este pecado, ya no más. O hasta aquí llegó mi falta de relacionamiento con Dios, ya no más, ¿sí? O esas oraciones que uno ora y siente que del techo no pasa, ¿sí? Hay algo que está, una armadura, ¿sí? Hay que identificar qué es lo que está afectando ese fluir del Espíritu. Entonces, vámonos por favor a Juan 15:4. Juan 15:2. Miren que aquí dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿sí? Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces les quiero contar una experiencia en ese tema de limpiar. Yo en el trabajo, yo soy la psicóloga del Banco de Villas, y yo en el trabajo, pues yo soy la única encargada de traer gente nueva al banco. Es decir, si hay una vacante de vicepresidente hasta el SENA, yo tengo que conseguirme todos los cargos. Y a veces son muchos, entran en grupos, en manadas. Por ejemplo, en febrero contraté 40 personas y así. Entonces, yo tengo una compañera del trabajo que a ella nada le sirve. Ella ya es entrada en añitos y a ella nada le sirve. Nada. O sea, ni buenos, ni malos, ni regulares. O sea, a ella no le sirve nada. Pero aparte de que no le sirve nada, todo el tiempo está criticando mi trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo llegué al banco, yo me sentí humillada. O sea, yo decía, o sea, todo el esfuerzo que yo hago todo lo que dice el banco que se debe hacer, y a ella no le sirve nada, ¿sí? Y que todo el tiempo haya una persona detrás suyo diciéndole, es que lo que usted está haciendo está mal, mire la gente que está trayendo al banco, no sé qué. Entonces, después de 4 años que estoy en el banco, entendí, ¿sí? Y me parece muy interesante porque es que ella está ahí. Entonces yo siempre le digo que ella, o sea, yo no le digo a ella, sino que yo le digo a Dios que es el taladro que Dios me da, porque es un taladro de todos los días, de lunes a viernes, y de él, o sea, ella, en serio, es una cosa desgastante, que a veces uno explota, y yo, ¿saben qué yo hacía? Yo nunca me le enfrenté, sino que yo hacía algo muy malo, y es, Elía, uy, esta señora tan cansona, me tiene harta, es que mira, no le sirve nada. Y yo me desahogaba con mis compañeras, y mis compañeras igual. Ella siempre dice que esta generación no sirve para nada, que esta generación, y tiene 2 hijos, entonces, pues la verdad no entiendo. Pero miren que eso es algo que Dios me enseñó, y Dios me dijo, es que te estoy tratando justamente eso, la humillación, porque no es lo que tú hagas, ni lo que tú pienses, ni lo que creas que está bien, ¿sí? Entonces yo, como yo era la que más decía, vea que no sé qué, un día cuando Dios me mostró eso, yo le dije, ya les voy a contar cómo me lo mostró. Yo fui al trabajo y yo le dije a mis compañeras, vean, las reuní a todas y le dije, ¿sabe cuál es el problema de Pepita Pérez? El problema de Pepita Pérez no es ella. El problema es que nosotros estamos peleando con la armadura que no es, ¿sí? Entonces hay que atacar. No es ella, es el diablo. Y ella decía, ay, vos estás como medio tostada ya. Mejor dicho, ¿vos de qué estás hablando? ¿Sí? Pero yo se lo dije, no me importaba si entendía o no entendía, la verdad. Entonces una de ellas me dijo, ay, Marce, yo sí necesito de Dios. Yo necesito. Entonces yo dije, hagamos una cosa. Nosotros tenemos una hora de almuerzo. Entonces vamos a almorzar, más o menos inyectaba el almuerzo, y nos metemos a la sala de pruebas, nos encerramos allá con seguro y oramos. Miren, ha sido un tiempo tan lindo, o sea, ha sido un tiempo súper bonito porque ella ha sanado muchas cosas, ha llorado, ella ha tenido unas situaciones bastante complejas en su casa, entonces ella ha llorado y ella ha sentido la presencia de Dios y ha sentido que Dios la ha restaurado. Pero muy chistoso, porque esta señora que siempre me ataca, últimamente me está defendiendo.
Entonces cuando llama a alguien, es que Marcela se lo dijo desde el inicio, Marcela es muy clara, y yo, o sea, me pareció muy extraño, pero miren, usted gana la batalla, ¿sí? Con la herramienta correcta, y la herramienta correcta se la da ¿quién? El Padre, ¿sí? Hay algo interesante, y es que yo tuve un sueño, y ese sueño se trataba de que yo estaba pues embarazada, ¿sí? Así como Tefi, como estaba Tefi ya nació el bebé, que estaba muy barrigona. Y resulta que el inicio del sueño comienza que yo estaba acostada en la sala de cirugía. A mí me hicieron cirugía cuando nació Laurita. Y yo pues siempre en la sala de cirugía me acuerdo de una lámpara, siempre me acuerdo de una lámpara, y en el sueño esa lámpara estaba. Y resulta que me dicen, mamita, porque a uno le dicen así cuando vamos a entrar a la mamita, vamos a comenzar con el nacimiento del bebé. Yo estaba con susto, pues claro, cuando uno entra a un tema de eso, pues le da como susto. Entonces yo decía, pero no, me va bien, como me fue con la vida. Entonces me meten a la sala de cirugía y comienza pues la cirugía. Después me dicen, terminamos. Entonces nace el bebé. Pero algo que me parece curioso es que cuando nace el bebé, nace con un ojo de un color y otro ojo de otro color. Entonces yo digo, qué raro. Y ese bebé inmediatamente se lo llevaron. Yo no lo alcancé ni a, o sea, solamente le vi los ojos, pero no lo alcancé a tener, ¿sí? Y cuando me sacan de la sala de cirugía, me dejan en cierto sitio. Y ya mi cuerpo comienza a despertarse y yo siento un dolor impresionante. Cuando me veo, estoy abierta, completamente abierta, o sea, no me habían suturado, ¿sí? Y entonces yo dije, ¿por qué no me suturaron? O sea, entonces se me veía todo, era una cosa impresionante, yo lograba ver. Entonces yo pedí auxilio al uno, al otro, para que vinieran a suturarme. Después, como había pasado ya cierto tiempo, y una enfermera me dijo, ¡ay! Se me olvidó, a mí se me olvidó suturarla a usted. Entonces trajo todas las herramientas para la sutura, pero cuando me fue a suturar, me dijo, no la puedo suturar. Entonces yo ya sabía que había algo mal. Entonces, después de eso, me dijo, no, la tengo que llevar rápidamente a otro lugar. Me llevan rápidamente a otro lugar, el bebé por ninguna parte, ¿sí? Yo estaba sola, yo no veía ni a mi mamá, ni a mi esposo, nadie. Yo estaba sola. Y me llevan a ese otro lugar. Cuando yo voy entrando en la camilla, mi cuerpo, mi alma se desprende del cuerpo. Entonces, yo vi a mi papá, yo vi el cuerpo que lo estaban metiendo, pues como por allá por una sala. Entonces yo no sabía para dónde coger, si para donde mi papá, porque era el único familiar que yo veía, o detrás del cuerpo. Y yo dije, no, pues yo me voy a ir detrás del cuerpo porque algún día me tengo que meter allá. Entonces me fui detrás del cuerpo, y cuando me fui detrás del cuerpo me pareció muy impactante cuando yo vi otra sala, y en la otra sala había una mujer llorando, pero horrible. Y yo, ay, Señor, yo comencé a orar por esa señora. Cuando dije, ay, yo estoy orando por esa señora, y mi cuerpo, ¿dónde está? ¿Sí? Cuando yo entré a la sala donde me tenían, había una pantalla al frente y decía servicios exequiales, Marcela Herrera, nació en 1989 y murió en tal fecha. O sea, era como, ¿cómo se llama eso? Cuando muere, es cuando muere alguien que dice aquí, y decía aquí yace Marcela Herrera, no sé qué. Y cuando yo leí eso, yo dije, los servicios exequiales se harán en tal día, en tal dirección. Y yo dije, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo así? ¿A qué hora yo me morí? O sea, yo ni me di cuenta, ¿sí? Y entonces yo comencé en una angustia, y yo, Dios mío, ¿y ahora yo qué? ¿Yo qué? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Sí? Yo estaba preocupada. Y yo me levanté. Y cuando me levanté, Dios me dijo, primera de Juan, ya me desperté, yo le pregunté a Dios, explícame ese sueño porque no lo entiendo. Y primera de Juan 5 dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre, y el Espíritu que
el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Sí? O sea, ¿qué me estaba exigiendo aquí Dios? Un cambio. ¿Sí? Un cambio. ¿Por qué? Porque lo que pasa acá es que si nosotros no damos fruto, ¿qué pasa? Nos cortarán. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice aquí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, lo que decía Karina, eso es en doble vía. O sea, yo tengo que permanecer y Él permanece también en nosotros. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva poquito fruto, mucho fruto. Aquí nos parece algo interesante y es que cuando nosotros, Dios no nos manda a dar poco fruto o a dar fruto, Dios nos manda a dar mucho fruto, o sea, un fruto sobreabundante. La vid, cuando florece, no florece una uva, ¿sí? Una sola uva, sino racimos, ¿sí? Entonces dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recoge. ¿Quién lo recoge? ¿Quién lo recoge? Mire, dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y los recoge el mundo, ¿sí? Miren, y algo que me pareció impactante, y es que ella decía que cuando ella estaba lejos de la presencia de Dios, la música le sonaba como más de la cuenta, ¿sí? Los amigos que nunca estaban, ¿sí?, del mundo aparecían. O sea, el enemigo está acechando. Él está esperando que usted caiga en batalla para agarrarlo. Eso es lo que él está esperando, ¿sí? Entonces no lo recoge el Padre, ¿sí? Lo recoge el mundo. Dice, y los echan en el fuego y arden, ¿sí? O sea, ¿en dónde? En el infierno, ¿sí? Aquí dice claramente, ¿sí? Exacto. Mire, aquí hay algo interesante y es, nosotros tenemos que tener determinación, ¿sí? Porque por eso es que Dios separa, ¿sí?, las ovejas de las cabritas. Y por eso es que Dios está en un tiempo en el que no hay tiempo, ¿sí? Nosotros no tenemos tiempo para sentarnos allí a esperar, a ver qué pasa, o cuando yo sienta, yo voy a hacerlo, ¿sí? O cuando yo quiera, ¿sí? Dios está demandando un tiempo diferente. ¿Y por qué creen ustedes que eso está pasando? ¿Por qué creen que cuando viene aquí un profeta nos da, como ayer les dije, correa? Y a otras iglesias les dice cosas chéveres, pero a nosotros nos da correa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Quién me dice cuál es el lema de la iglesia? Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, mira lo duro. ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, Permanecerá, ¿sí? Permanecerá. Y cuando Dios nos dice permanecerá, es que usted tiene que permanecer dando mucho fruto, ¿sí? No sirve que usted hace 15 años haya dado mucho fruto y no volvió a dar. O sea, hay que dar mucho fruto todos los días, permanentemente, ¿sí? ¿Cómo logramos llegar hasta allá? Logramos llegar hasta allá en intimidad con Él, ¿sí? Vuelvo y digo el ejemplo que dijo Elías, o sea, hay que estar constantemente en presencia de Él, ¿sí? Miren, yo he sentido que una de las lanzas que el enemigo está tirando en este tiempo es la pereza, ¿sí? Y se lo digo porque a mí me pasa, ¿sí? Es la pereza, es el aburrimiento, el cansancio. Uno llega a trabajar cansadísimo, a atender a la niña, ¿sí? Miren, ustedes no se imaginan cómo preparamos la predica
Laurita saltando en la cama sobre las hojas, con Juan José haciendo tareas, ¿sí? Haciendo nosotras el almuerzo, o sea, súper, con un grado atravesado, o sea, ustedes no se imaginan, ¿sí? Pero cuando tenemos determinación, pase lo que pase, y en las situaciones en que estemos, tenemos que permanecer. Y hay un tema interesante de permanecer que Clarena lo contó, y es permanecer con acción, ¿sí? Con toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo ni siquiera sé cuál es el propósito para el cual yo estoy aquí, entonces comencemos por ahí. Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? Miren que yo he visto que las habilidades tienen que ver con el propósito. Entonces, si usted no sabe cuál es su propósito, miren cuáles son sus habilidades. Y eso le ayuda a usted a encontrar su propósito. ¿Vale? Ahí en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego que arde. En el 8, miren, esto para que Jesucristo, ¿cuál es la corona de gracia o la corona que el Padre le entregó a Jesús? La corona es que nosotros demos mucho fruto. O sea, Él lo que está demandando de Jesús es que nosotros demos mucho fruto, ¿sí? Entonces miren lo que dice acá. O sea, esto es como decía Karen, una estrategia, ¿sí? Sí, es como la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es lo que dice en el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que si nosotros no damos mucho fruto, pues no se glorifica el Padre. ¿Vale? Entonces, aquí hay algo interesante, y es que son en 2 vías. En 2 vías es, con las cosas con Dios no son tibios, ¿sí? O no hay grises. Dios es o blanco o negro, ¿sí? O sí o no. Incluso en la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y no hay nada más aburrido que una persona indecisa, que usted no sabe si no, si qué, sí. Pero si usted no tomó la decisión, ¿qué pasó con Jonás? Él lo quería. ¿Él estaba en ese momento haciendo algo malo? No. Pero lo único malo que hizo fue no obedecer. Dios le dio una directriz y él no obedeció, ¿sí? Y ese propósito, vaya a Nínive. Usted le tengo que ir a ver a lo que usted le gusta, pero vaya, ¿sí? Pero miren, algo que me parece muy chistoso de la historia de Jonás es que cuando Jonás está en la barca y comienza la tempestad, él no se echa al agua, ¿sí? Sino que dice, vea, después de que estaban preguntando qué es lo que pasa, dice, vea, ¿sabe qué? Es que yo soy el problema. Échenme, ¿sí? Porque él no podía tomar la decisión por sí mismo. Y a partir de ahí comienza la determinación de Jonás, ¿sí? ¿Por qué no quería ir? Porque él sabía que Dios iba a tener misericordia, ¿sí? Y que la palabra que él iba a dar, pues, no se iba a cumplir, porque Dios iba a tener misericordia, ¿sí? Entonces a veces nosotros tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, ¿sí? A veces Dios me habla y a mí me da pena venir a salir aquí. Pero, ¿saben? Yo le dije, Señor, si tú me hablas, habla que tu sierva escucha, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, o sea, tener esa determinación. Listo, entonces, ¿ustedes creen que con el tiempo que llevamos la mayoría en el Evangelio estamos maduros? No, falta mucho. Pero deberíamos estar maduros. O sea que en el plan de Dios y en las cuentas que Él está haciendo, estos frutos ya están para la cosecha, ¿sí? Ya están maduros. Vamos a Apocalipsis 14, 17, 20. Para que veamos finalmente toda acción tiene una reacción, ¿no? Y si yo determiné que me voy a quedar estático, que voy a seguir en la vida, pero no voy a escuchar el plan de Dios, que voy a seguir en la vida, pero acomodado como estoy, ¿sí? Acomodadito y sin incomodarme,
como Dios me lo está pidiendo, entonces Dios tiene una reacción. Al final, cuando ya considera que no hay más. Apocalipsis 14, 17 al 20. ¿Listo? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió a levantar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces la cosa es seria, ¿no? Va a llegar un momento en el que el tiempo que nos está dando el Señor y Jesús para que nosotros maduremos, para que nosotros de verdad cumplamos el propósito para el que Él nos creó, para que alineemos todo lo que tenemos que alinear y trabajemos en lo que verdaderamente Él nos necesita. Ese tiempo en algún momento va a terminar, y cuando ese tiempo termine, Él va a tener que vendimiar la viña, cortar las uvas maduras y echarlas al fuego. Entonces, maduras, secas y podridas, según como lo dice aquí, porque las uvas están maduras. Ese madurar, como lo vemos aquí, se refiere más a maduras podridas, ¿sí? Las uvas están dañadas, ¿sí? Exacto, el fruto muy maduro se daña, ¿sí? Entonces las uvas están dañadas. Si Jesús viene por segunda vez y encuentra las uvas dañadas, podridas, excesivamente maduradas, pero sin haber tenido la determinación de dejarse limpiar para dar más fruto y un fruto renovado, pues va a tener que vendimiar la viña, ¿sí? Porque Él ya lo dijo y esa es su palabra. Entonces, pues esta palabra siempre, como siempre, es primero para el que está aquí parado hablando, ¿cierto? A ese es el primero que le está diciendo que limpie su pámpano para dar más fruto. Pero si esta palabra también llega a su corazón, en este momento pidámosle al Señor entonces que nos muestre dónde está lo que debemos alinear, dónde está lo que debemos cambiar, dónde está lo que debemos dejar y dónde está lo que debemos fortalecer en nosotros para que su propósito sea cumplido. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos que nos reveles, Dios, todo lo que tienes para nuestra vida, Padre Santo. Que nos muestre, Señor, cuáles son las raíces de lo que tenemos que arrancar, Señor, de nuestra vida. ¿Dónde están, Señor? Y que nos dé la determinación, Padre Santo, para arrancarlos, Señor, de raíz, para que no sea nunca más, Señor, en nuestra vida. Padre Santo, y ese fruto que sí debe permanecer, Señor, muéstranoslo también y permite fortalecerlo y alinearlo a tu perfecta voluntad, Señor. Señor, esas partes de nuestro carácter que deben permanecer, enséñanos cómo se alinean, Señor. Señor, esos talentos que nos has dado, enséñanos cómo se alinean a tu voluntad. Padre Santo, las revelaciones y la sabiduría que has traído a nuestras vidas en algún momento, enséñanos cómo ponerla a función de tu propósito, Señor. Y no permita, Señor,